Sando Decide, un programa de entrevistas donde podrás inspirarte con historias de vida. Nos encontramos en otro capítulo más de nuestros programas Pensando Decido. Hoy tenemos un invitado especialísimo, aprovechando su paso por aquí por Bogotá. Nos encontramos con Nicolás Márquez. Nicolás, muy buenas. ¿Cómo está usted? Muy contento, muy feliz. Creo que desde antes de la pandemia, que no tenía el gusto de volver a Colombia. Llegué ayer a la noche, después de una semana tremendamente vertiginosa para la Argentina, desde el punto de vista político. Ha sido un año personal de viaje permanente. Creo que este es mi último viaje del año. Y bueno, hoy tenemos un evento que me tiene muy contento. Me voy a reencontrar con amigos. Así que, muy bien. Con un cansancio feliz. Bueno, eso me alegra muchísimo y deseamos el mejor de los éxitos, particularmente en esa conferencia de hoy en la tarde, que seguramente va a ser muy exitosa. Aunque hay muchos vientos en contra, también hay mucha gente que está a favor realmente de escuchar una voz que equilibre todo este varaonda en la cual nos venimos encontrando, donde nos quieren mostrar que la verdad no existe y que todo es relativo y que lo que hay es que poner en línea sencillamente de fuego a todo mundo, porque hablando de tantos derechos, lastimosamente terminamos rompiéndonos entre nosotros, ¿no? Es imposible que se puedan defender tantos derechos como se pregona finalmente, que a la postre terminan siendo violación de los derechos de otros, ¿no? Por supuesto, porque hay un aforismo que en el caso argentino por lo menos inmortalizó Eva Perón, que es considerada un prócer. Yo tengo una pésima opinión de ella, pero que es parte constitutiva de nuestra decadencia. Ella decía, se le atribuye a ella, no sé si la frase es de ella, que ante cada necesidad hay un derecho. Y las necesidades son infinitas. Y yo tengo infinidad de necesidades, todos tenemos necesidades, infinidades. Ahora, las necesidades alguien las tiene que pagar. Totalmente. Y los recursos son finitos. Entonces, esta cuestión de dar derechos para todo el mundo y de todo tipo es ridículo. Yo resumiría esto con la Constitución norteamericana, que me parece que es muy sabia. Uno tiene que tener derecho a buscar su propia felicidad. Y eso se gana con libertad. Ahora, yo tengo que tener derecho a trabajar, a ahorrar, a capacitarme, a prosperar, y con ese dinero, bueno, veré qué hago, comprarme un carro, un automóvil, invertir en esto o en aquello. Tengo ese derecho a esa libertad. Lo que no tengo es que ese dinero me lo financie otro. También tengo el derecho de malgastar ese dinero e ir al casino y fundirme. No tengo derecho a pedirle al Estado que me restituya lo que yo malgasté. Entonces la libertad es el derecho fundamental. Primero, el derecho a la vida. Sin vida no hay libertad. Primero el derecho a la vida, y a la vida desde la concepción. Pero lastimosamente es el primero que queremos violar, ¿no? Bueno, es que estamos asistiendo a un genocidio invisible. Así es. Peor que el nacionalsocialismo y el comunismo. Porque con el nacionalsocialismo y el comunismo se pueden ver las fosas, los muertos de hambre, los raquíticos, se pueden ver los campos de exterminio. No se puede ver la foto de un niño abortado porque te cancelan una cuenta en internet. No se puede mostrar porque es un golpe bajo. Esa es la propaganda. Es un genocidio invisible de la persona o del ser humano que no tiene ninguna posibilidad de defensa. Entonces realmente eso por un lado. Luego está el derecho a la libertad, que incluye el derecho a la propiedad. ¿Qué es el derecho a la propiedad? A disponer del fruto del trabajo de uno. Si uno no puede disponer del fruto de ese trabajo porque te lo roba el Estado, con impuesto confiscatorio o de cualquier otra manera, entonces uno es un esclavo, que es la definición de la esclavitud. Es no poder disponer del derecho, del fruto del trabajo que uno produce. Que es lo más grave que nos está pasando particularmente, porque garantizando esta infinidad de derechos a minorías también, pues termina lastimosamente un grupo sacrificado que es el que más trabaja y el que termina poniendo finalmente para que sucedan. Es que yo no comprendo los reclamos de estas minorías, porque en todo el derecho occidental todos somos iguales ante la ley. Por supuesto que existen situaciones específicas. Yo soy un defensor del matrimonio propiamente dicho. El matrimonio entre hombre y mujer es el único posible. Ahora, si dos personas del mismo sexo son mayores de edad
y quieren irse a vivir juntos. Yo tengo mi opinión, tengo mi escala de valores, pero también creo que el Estado no se debe entrometer, pero no lo debe promover, no lo debe institucionalizar, no lo debe financiar, no le debe aplaudir. Que esa fue dentro de Milei, dentro de su campaña, uno de sus puntos críticos que colocó precisamente. Le han dicho misógeno por cerrar el Ministerio de la Mujer. Le han dicho homofóbico por no pretender financiar estos lobbies. Le han dicho retrógrado por pretender defender el derecho a la vida de la concepción. Le han dicho... mire, la campaña de satanización a su persona ha sido brutal. Eso sí, con 52, 53 años que creo que tiene Javier, no han podido encontrarle ni siquiera un semáforo en rojo que haya transgredido. Nada de corrupción. Entonces, ante la imposibilidad de atacarlo por esa vía, han tenido que satanizarlo por vías colaterales. Bueno, hablemos un poco de este triunfo que sé que los tiene eufóricos a un grupo muy importante que lo demostró ya en las urnas, porque hablar del 11% por encima finalmente del otro candidato. Bueno, y que es esta... Claro, la democracia en Argentina vuelve en el año 83, 40 años exactos. La elección más exitosa de un candidato, sin estructura, sin dinero, con militantes amateurs, con pocos fiscales, contra un aparato mafioso, criminal, clientelar, que gastó fortuna nuestra del Estado, un aparato que gobierna la Argentina desde hace años, profesional, que clienteliza la miseria, y sacó el 56% de los votos. No hay registro en la democracia moderna de semejante aluvión de adhesión electoral. Sí, indudablemente de América Latina, pues, y los noticieros del domingo ya en la tarde, el solo hecho de que Massa haya reconocido casi con el primer boletín el triunfo de Milei. Sin ningún boletín. Bueno, ya tenía información de que el Estado ya estaba infiltrado de todas formas y conocía a boca de urna todo lo que había acontecido. Ya, decir, y todo esto fue y sigue siendo un fenómeno muy importante de análisis en estos movimientos de péndulo, particularmente, Nicolás. Bueno, pero, a ver, más que de péndulo, yo diría de hegemonía, porque si uno mira el mapa de América Latina, más allá de 2 o 3 países aislados y pequeños, todo está pintado del mismo color ideológico. Por eso esto ha sido un cimbronazo, y ojalá sea un efecto multiplicador para que muchos latinoamericanos opositores a estas narcodictaduras de izquierda, a estos gobiernos estatistas, autoritarios, corruptos y ladrones, lamentablemente están donde están porque ha habido una oposición floja, débil, sin agallas, sin convicción, sin energía, sin ímpetu, políticamente correcta. Entonces la izquierda barrió. Y Milei es todo lo contrario, representa el enfrentamiento verbal, físico, político, entusiasta, radicalmente opuesto a lo que hay. O sea, es la antítesis de la corrección política, y arrasó. Entonces, que sirva de lección para aquellos opositores de utilería, asustados, que después no ganan. Porque la gente percibe cuando no hay convicción, cuando no hay coraje, cuando no hay entrega, cuando no hay un arrojo combativo contra esta podredumbre que nos acecha. Entonces, que sirva como guía. Podemos dar el combate con toda entrega y podemos ganar. No tenemos que tener miedo a las encuestas. Si las encuestas nos favorecen, en buena hora. Y si no nos favorecen, ya nos van a favorecer. ¿Cómo equilibrar precisamente esta línea ultraconservadora con el respeto de esas minorías, reconociendo también el valor social, el valor cívico que ellos mismos tienen en el contexto, para que no terminemos en el otro lado también abrupto de querer anular, como de algún lado se ha venido haciendo, a esos otros grupos que también tienen voz y voto en la sociedad? Pero jamás Javier tuvo una expresión despectiva, jamás Javier tuvo una expresión insultante para con minorías, nunca. Me refiero a las minorías sexuales. Bueno, problemas étnicos Argentina casi no tiene. Tiene terrorismo indigenista, pseudo-indigenista, pero ese es un tema de terrorismo y narcotráfico más que de etnias.
se disfrazan. Javier nunca tuvo una expresión despectiva. Lo que él no quiere es que no haya lobbies y grupos privilegiados que tengamos que financiar entre todos. Vos elegiste este camino de vida, pues bien, es respetable, financiátelo vos. No con el dinero de los demás. Entonces lo que Javier quiere es que cada uno lleve adelante su proyecto de vida. Él tiene su escala de valores, su vicepresidente sobre todo, que es muy católica, la doctora Victoria Villarruel, tiene una sólida y ortodoxa escala de valores. Es una combinación, una fórmula muy interesante. Un economista y alguien que defiende valores objetivos. O sea, la fórmula es muy interesante. No pretende quitar ningún derecho, él lo dijo. Lo que pretende es quitar privilegios. Que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cierto? Porque hay derechos que son lógicos, básicos al ser humano, y el Estado está para garantizar esos. Otras que se convierten en unos privilegios que están entremezclados por diferentes lados y ideologías que lo han ido colando y lo han convertido en derecho, pero es un privilegio finalmente que tienen porque tratan de volcar la pirámide para sencillamente decir somos nosotros los que aquí... Le voy a poner un ejemplo. Toda la casta de artistas, que además en su mayoría son progresistas y millonarios, para grabar películas, ir al teatro, ir a hacer un espectáculo musical, todos recurren al Estado para que les financie en gran parte sus actividades. ¿Por qué el Estado tiene que estar financiándole a un artista, a un cantante, a los amigos del poder, a los alcahuetes y sometidos y propagandistas del poder con nuestra plata? Que la financien ellos con su público, que hagan lo que quieran, pero que no me obliguen a mí con mis impuestos a financiarle a estos millonarios sus aventuras artísticas. Bueno, él va a cerrar el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura. Esto generó un repudio generalizado por parte de los artistas. Y bueno, muchachos, ahora van a tener que trabajar como cualquier hijo de vecino. El almacenero, el que vende golosinas, el que vende fiambres, el que vende pan, el que vende carbón, el que trabaja en la fábrica no recibe ningún privilegio. Gana en función de lo que produce de manera personal. Y encima tiene que pagar impuestos exorbitantes para financiar a esta casta de privilegiados. La cantidad de intereses que va a tocar Javier va a ser enorme. Ahora, ¿qué libertad se va a recortar? Ninguna. Y eso significaría de alguna manera achicar el Estado para poder redundar en mayores beneficios para el resto de la población, porque estas ideologías y estos movimientos particularmente lo que hacen es acrecentar y engrosar de tal manera el Estado que los recursos tampoco rinden finalmente por eso, porque tenemos una cantidad nominal muy grande para garantizar en toda puerta finalmente un derecho, ¿no? Es que, padre, ese agigantamiento del Estado hay que financiarlo. ¿Cómo se financia? Primero con impuestos, es decir, sacándole a la gente de bien que trabaja y produce gran parte del fruto de su trabajo para financiar esa burocracia, que después beneficia a otra casta de parásitos que ganan un dinero que no les corresponde, a costa de los demás. Cuando ya los impuestos se tornan agobiantes, en Argentina hay que trabajar 7 meses sobre 12 solo para pagar impuestos, y ya los recursos no alcanzan, aparece otro subterfugio, que es la emisión monetaria. La emisión de moneda sin respaldo, la fabricación artificial de papel moneda. Conclusión, hoy Argentina tiene la inflación más alta del mundo, superando a la dictadura comunista de Venezuela. 300% anualizado. Anual. Y el otro aspecto es el endeudamiento, que es comprometer futuras generaciones con una deuda que ellos no tomaron para financiar una fiesta actual. O sea, son 3 mecanismos inmorales. Entonces, hay que reducir el Estado, quitar privilegios, equilibrar las cuentas. Eso además repercute en que el salario crezca. Primero, porque uno paga menos impuestos, ya tiene un excedente. Exacto. Segundo, porque no paga el impuesto más inmoral y más invisible, que es el impuesto inflacionario. Y tercero, porque no tiene luego el Estado que pagar un endeudamiento inmoral. Entonces, se aumenta la calidad de vida, aumentan los salarios, se genera la estabilidad monetaria. La estabilidad, ¿qué genera la estabilidad? Que haya inversiones. La inversión genera trabajo. Se genera el efecto multiplicador. Es un círculo virtuoso, pero Milei no inventó nada, no tiene la lámpara de Aladino. Él simplemente quiere aplicar aquello que los países exitosos han aplicado y les ha ido bien. Es sencillamente mirar a la afuera qué hicieron para curar este mal.
como un médico. ¿Cuál es la medicina que ha recuperado esta enfermedad o que ha curado esta enfermedad? Ni siquiera tiene que ser un genio, simplemente un buen observador de la realidad contemporánea mundial. ¿Y cómo equilibrar eso particularmente a partir de, ustedes hicieron una campaña, me lo dice de todas formas, avasalladora, particularmente con muy pocos recursos, en contra absolutamente de todo? Para poder llevar, porque hay necesidad de hacer el equilibrio de los discursos, ¿cierto? Es decir, los otros son muy hábiles a veces en un momento determinado en disfrazar derechos, en hacer una cantidad de cosas, en justificar también finalmente gastos. ¿Cómo lograr a partir de una acción totalmente pedagógica que se pueda entender finalmente este cometido? Es menos impuestos, pero mayor beneficio también. Claro. Es la ley del trabajo que ayuda tantísimo al crecimiento del ser humano y es lo que nos ha permitido llegar a donde estamos hoy, porque si creamos una cultura de vagos como la que tenemos hoy, pues no vamos a tener absolutamente posibilidades de futuro. Bueno, Javier ha sido durante muchos años un gran divulgador que ha tenido que batallar contra toda esta campaña hegemónica, populista y estatista y socializante. Le ha cambiado la cabeza a mucha gente, sobre todo a los jóvenes, porque él ganó por sobre todo en el voto joven. Bien. Y en el voto joven y el voto de los jóvenes pobres, de sectores postergados. Lo cual es una rebelión con una fuerza de derecha que generalmente es asociada a sectores aristocráticos o a sectores exclusivos, haya penetrado en todas las clases sociales, fundamentalmente en las postergadas. Esto es revolucionario, en el buen sentido del término. Sí. Luego ha tenido, sí, expresiones, digamos, muy polémicas para con el Santo Padre, pero ya hablaron, se reconciliaron, se amigaron y el Santo Padre está invitado a la Argentina el año que viene a ser recibido con todos los títulos y honores de jefe de Estado y de jefe espiritual de la Argentina, que es un país católico. O sea que, si bien él es muy explosivo en su léxico, ya está acomodando aquellas riñas que a lo mejor tuvo y está acomodando también, está obrando como, ya se está preparando como un estadista. Todavía no asumió, claro, ¿no? cierto. Lo cual eso también... Pero está por muy poco tiempo de asumir Y el 10 de diciembre. Ajá. Lo que él va a necesitar, creo yo, es un grupo de intelectuales que salgan a dar el combate. Exacto. La batalla cultural, la famosa batalla cultural. Y bueno, en eso es nuestra responsabilidad, los que tenemos más años, yo tengo 48. Estará cerca de ese proyecto. Soy escritor y trabajo junto con Pablo Muñoz Iturrieta, con Miklos Lucas, con Agustín Laje, con el colombiano Samuel Ángel. Es decir, como hoy está todo globalizado, no hace falta ser argentino para ayudar a la Argentina. Desde cualquier lugar uno ve un video, lee un libro, lo compra con un botoncito y le llega enseguida o lo tiene digital. Creo que nos tenemos que hacer una tremenda tarea de combate contra la campaña difamatoria de esta gente. Y el combate ha salido bien, porque a pesar de las múltiples mentiras, la gente decidió apostar por este cambio abrupto y radical, porque no es un simple cambio de gobierno. Sí. Es un cambio de gobierno, sí, pero un cambio de proyecto total, de políticas públicas radical, un cambio de valores extremo, un cambio económico, un cambio del Estado. O sea, lo que vamos a vivir ahora va a ser una Argentina que va a quedar para la historia, en una tremenda desigualdad de condiciones en materia de peso político. Porque esta es la primera vez que Javier Milei se presenta con un partido absolutamente nuevo, con gente sin experiencia a nivel nacional. Por eso tiene menos diputados, menos senadores. Es cierto que ha tenido el apoyo explícito del expresidente Macri, que ante el peligro de que se perpetúe la mafia kirchnerista, decidió apoyarlo en un gran gesto patriótico. Él y la candidata Bullrich, que salió tercera. Yo creo que sin ese apoyo explícito, no sé si se hubiese podido ganar de la forma en que se ganó, por lo menos. Así que, si bien yo nunca voté por ellos, ni sentí mucha simpatía, les reconozco el gran gesto que han tenido de altruismo y de priorizar a Javier, aún no pensando exactamente igual, pero a sabiendas de que el kirchnerismo era un cáncer y que había que sacarlo a como de lugar. Hay quienes hipotizan y dicen que va a ser un prisionero de Macri. No, Milei no. Yo lo conozco. Hace 10 años, por ahí corrí el micrófono, ¿no? Hace 10 años más o menos,
que tengo el gusto de conocerlo. Hace 20 años que conozco a Victoria Villarruel. Son gente de tremendo temperamento, tremendas convicciones. No descarto que tengan acuerdos, que tengan un acuerdo político, que haya que hacer alguna coalición para fortalecer al gobierno. Es muy posible y es sano que así sea, porque mucha gente que está con Javier no tiene experiencia. Y Macri sí, el partido de Macri sí. Entonces es muy bueno, pero el que conduce va a ser Javier. Bueno, no, yo lo conozco a Javier. Él no es títere de nadie. De lo que ha mostrado en este eso momento. Lo dicen para desacreditarlo. Exacto. Lo dicen para desacreditarlo. Al verlo uno en las entrevistas, al ver la personalidad que él tiene, uno no podría pensar fácilmente. Pero hay ciertas hipótesis precisamente que de alguna manera intentan tratar de plantearlo como un títere que finalmente coloca a Macri para tener prolongación de su propio Macri gobierno. Ni siquiera va a tener cargo político. Hasta donde tengo entendido, él quiere volver a su gran pasión, que siempre fue el fútbol, y quiere volver a presidir Boca. Ajá. O sea, quiere dedicarse a lo que le gusta. No quiere decir que se desligue de la política, pero va a poner su energía fuera de un rol institucional. Y aunque estuviese dentro de la estructura de poder, que no lo va a estar como funcionario, Javier se lleva muy bien con Macri, pero Javier es un líder, no es un comodín, una marioneta, no tiene ese perfil. No es Alberto Fernández, que fue una marioneta de Cristina Kirchner. Sí. Uno ve a Alberto Fernández y lo ve a Javier y sin ser psicólogo se da cuenta que son dos perfiles de personalidad absolutamente distintos. Ahí coincidimos totalmente, es decir, el solo hecho de verlo, no lo conozco personalmente, pero en las entrevistas y lo que hemos visto y lo que se siguió a través de la campaña, que lógicamente hizo mucho, digamos, rimbombante en Colombia, porque frente a las situaciones políticas que nosotros vivimos, el poder mirar una alternativa como la que surgía en Argentina y con un radicalismo tal, pues lógicamente que llamó muchísimo la atención. De por sí somos muy abiertos nosotros a la política internacional, más que la nacional. La dejamos a veces de lado para podernos meter en cuentos de otro, y nuestro presidente todo el tiempo está opinando en política internacional, entonces allí hacemos seguimiento. Sí, yo creo que a lo mejor tiene que ver con una cuestión geográfica, porque Colombia está posicionado en un lugar de América Latina donde está rodeado de todos los países y donde está cerca de Estados Unidos y donde está en un lugar donde de repente la política internacional repercute mucho. Sí. Nosotros, como dijo el Papa cuando asumió, estamos en el fin del mundo. Entonces, como que la política, somos muy argentinos, muy localistas, pero porque estamos alejados de todo. Ir a cualquier lugar del extranjero son 10 horas de viaje. Todo es lejos. Hablemos un poco de esta batalla ideológica, particularmente lo que ustedes representan, Agustín Laje, ese grupo que usted nos ha hablado, la conferencia que van a tener precisamente aquí en Bogotá y todo este trabajo que ustedes vienen realizando tan interesante y que lógicamente es una contrarrespuesta a otros grupos que han crecido pero que no representan realmente valores sociales, claro, ni son futuro absolutamente para nadie. Bueno, si mal no recuerdo, la organización que tuvo la generosidad de invitarme, digo si mal no recuerdo porque este año he viajado tanto que se me puede mezclar, pero a mí me invitaron por la cuestión relativa a la familia y yo soy un ferviente defensor de la familia, pero no es mi especialización. Sí me considero alguien muy preparado porque escribí con Agustín un libro sobre eso, o alguien muy familiarizado y con muchos argumentos en conocer a los enemigos de la familia. Muy bien. Concretamente a diferentes sectores, pero puntualmente a la ideología de género, que creo que es un enemigo de la familia y de la civilización occidental y cristiana. Cuando hablo cristiana, yo soy católico, hablo en sentido amplio, porque los no católicos que son cristianos, más allá de cuestiones dogmáticas, compartimos valores comunes y todo eso está tratando de ser corrompido en todo nuestro continente y en Europa. Entonces, en el África se están yendo de todos. Bueno, brutal. Allí hubo un cambio de orientación, inclusive claro, en los mayores financiadores, y ahora voltearon los ojos al África porque consideraron que allí había un potencial muy grande y que era necesario impactarlo. Claro,
Pero Europa, porque tiene un problema que nosotros no tenemos, que es el multiculturalismo, en donde emigran etnias, que el problema no es étnico, es cultural, que no son extrañas o ajenas al cristianismo, son enemigas del cristianismo. Y no van a otro país como si yo me viniese a vivir a Colombia en el afán de llevar adelante un proyecto de vida, pero acomodarme a los usos y costumbres y las leyes de Colombia, que en definitiva son muy parecidas a la de Argentina. Son muy guapas las colombianas. Eso me di cuenta todavía cada vez que vine. Es una particularidad y muy rica la comida. No, lo que quería decir es esto. Nadie viene a reemplazar nada, sino a acomodarse. En el problema europeo es que muchos de los que emigran con un deliberado afán de invasión y de reventar la civilización, la cristiandad, la tradición. De manera tal que ese problema no lo tenemos acá, tenemos otros, ¿no? Cierto. Pero ese problema no, por lo menos por ahora. Pero lo que se está buscando es destruir a la familia, y al destruir a la familia y destruir las instituciones religiosas, se está destruyendo aquellas instituciones que atesoran todos los valores que hemos acumulado y que esas instituciones se han encargado de difundir y defender y transmitir de generación en generación. Entonces son las grandes enemigas de estas ideologías anticristianas porque ellos quieren imponerse, pero para imponerse necesitan contrarrestar a las instituciones que defienden nuestros valores históricos. Entonces la familia y las instituciones religiosas son por antonomasia las enemigas de estas ideologías, particularmente la ideología de género, que es la que voy a prestar mayor atención en mi charla de hoy, que va a abarcar varias cosas. Ajá. También va a abarcar la batalla cultural, cómo hay que hacerla y por qué hay que hacerla. Pero bueno, yo creo que ese va a ser mi aporte en el día de hoy. Tengo entendido, no lo sé, no lo hablé con los organizadores, llegué ayer tarde. Bueno, no tarde para Colombia, pero si lo comparo con el uso horario de Argentina, llegué como a la 1 de la mañana, después de viajar todo el día, casi no hablé cómo va a ser el formato, pero en general hay preguntas después del público, de modo que si las hay, yo estoy abierto a cualquier inquietud de los asistentes. La entrada es libre y gratuita. Sí, esto quería enfatizarlo. Muy bien. Bueno, esto creo que es muy importante. ¿Cómo trabajar particularmente en la familia cuando se está siendo atacada desde los sistemas educativos? Es decir, los ministerios son los primeros que han sido influenciados a partir de ella, porque no hay otra forma más fácil de entrar que cuando hacemos de alguna manera las regularizaciones y cooptamos a los ministerios para que los ministerios impongan dentro de las instituciones académicas ellos. Y desde muy pequeños comenzamos. ¿Cómo enfrentar esa batalla hoy, Nicolás? Bueno, primero, hay que desconfiar del Estado. No hay que entregarle al niño al Estado y delegar la educación. Hay que tener en cuenta que primero los valores se enseñan en casa y el Estado tiene que educar conforme a la ciencia y la biología y no conforme a la ideología. Entonces es muy importante que se concientice a los padres y a la familia de que hay que estar muy atento a ver qué se le enseña al niño, hay que preguntarle, hay que hablar con la maestra periódicamente, hay que revisar el cuaderno todos los días, hay que ver cuáles son los textos de estudio que le son dados. Y si ve que algo altera los valores de la familia, los valores que tiene la familia, el principio de patria potestad, que es el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos conforme a los valores propios. La guerra hoy está justamente en eso, que claro. El Estado se quiere apoderar de los hijos y hacerlos suyos, claro, pero no respetar el derecho de los padres. Subvertirlo, ¿no? Es decir, primero está el Estado y la familia en segundo lugar. Y si encima la familia es destruida a través de plataformas ideológicas, el feminismo, la promoción de conductas sexuales no ortodoxas, bueno, todo un sinfín toda una campaña para satanizar a la familia y proponer otro tipo de alternativas que hoy los voy a explicar, son insanas para las personas que la practican. Eso lo voy a trabajar hoy con datos científicos y estadísticos.
Yo creo que lo que tiene que hacer la familia primero es hacer un seguimiento del niño. Si ve que el niño está siendo maltratado por la institución educativa, juntarse con los padres, etc. Todo eso dentro de la micro batalla, en el seno de una comunidad, de un colegio, hablar con la familia y explicarle al niño, bueno, mira, a vos te están enseñando esto, pero porque a veces es muy difícil enfrentarse contra el poder del Estado, pero la realidad es esta otra. Vos hacés caso a mamá y a papá. Lo que te diga el profesor, después lo discutimos, pero esto es lo que nosotros sostenemos. Pero necesitamos unos papás muy convencidos de ellos, ¿no? Y muy, no solamente convencidos, sino muy atentos, muy atentos. No que digan, bueno, así va al colegio, tiene buenas notas, estoy orgulloso, es abanderado, está muy bien. Pero, ¿qué le están enseñando? Había un argentino, cubano en realidad, pero que se nacionalizó en Argentina en el 59, un visionario, se escapó en el 59. O sea, todavía se podía ir de Cuba. Decía, educar en el marxismo es como amamantar con alcohol. Entonces, sí, va al colegio, lo educa, ¿con qué lo están educando? Eso hay que estar muy atento. Y el otro punto para mí fundamental es que no lo veo en Colombia. Y en Argentina hasta hace poco tampoco. Y en muchos países todavía no está, en otros sí está apareciendo. Tiene que haber un partido político coincidente con estos valores, porque ¿qué ocurre? Las políticas públicas las hacen los políticos, valga la redundancia. ¿Cómo llegan los políticos al poder? Por medio de los partidos políticos y las respectivas elecciones. Y si yo no tengo un partido político que represente mi manera de pensar, tengo que votar por el mal menor. Pero en definitiva estoy votando un mal. Estoy votando por una agenda parecida que no me representa. Será menos corrupta, menos radical, puede ser, pero no deja de ser coincidente con la revolución cultural que estamos padeciendo. Entonces, la batalla, esto voy a hablar hoy, tiene que ser cultural porque la batalla cultural, ¿qué es lo que busca? Concientizar a la opinión pública. Pero si después esa opinión pública no tiene un partido o un candidato para votar, represente, y entonces la batalla cultural queda infértil, a mitad de camino. Entonces tiene que haber una batalla cultural y una batalla política unidas. Claro, que las dos vayan, se complementen. Ajá. Muy importante eso. Lo más lógico es eso, porque es que lastimosamente en el último término no tenemos quien asuma las banderas, la represente con la realidad con la cual tiene que ser, que creo que es finalmente el fenómeno Milei en Argentina. Sí, bueno, por eso estamos tan contentos. Porque yo les pongo un ejemplo, padre. No sé cuánto... el caso de Colombia tiene diputados y senadores, ¿verdad? Es bicameral. Sí, son bicamerales. ¿Cuántos son? Más o menos. Son como 200 algo en la Cámara y 100 y tanto de 300 y pico. Exacto. Nosotros metemos 5 millones de colombianos no sé, supongo que en Bogotá está el Congreso. Sí. Metemos 5 millones de colombianos contra el aborto. Y 200 legisladores contra 100 deciden implantar el aborto. Entonces, ¿para qué nos sirve la movilización que hicimos? Si en definitiva es un grupo pequeño los que marcan la agenda pública, un grupo pequeño los que corrompen los deseos de millones y millones de colombianos, porque no hemos tenido un partido político que nos represente. Sí, eso es lo más cruel. Usted acaba de hacer una asignación importante. La lucha debe estar con datos científicos reales, porque a veces se habla muy fácilmente. La ideología de género se carece, lógicamente, de este tipo científico. El poder ser capaz de representar estas acciones y poder hablar de la opción real y del poder colocar en términos donde tiene que ser, pues tiene que estar sustentado en algo, no puede ser solamente del discurso, sino en la realidad. La primera partimos nosotros del derecho natural, que es la lógica y el primer punto de partida. Claro. Pero hay muchos datos reales que son los que, sobre los cuales hay que construir y hay que tenerlos claros para que no sea solamente el hecho del hablar por hablar, sino del cómo sustentamos esta realidad en nosotros, ¿no? ¿A dónde apunta? No, cuando ideología de género, cuando entonces tratamos de defender y decir, no, es que el derecho es que cada uno vaya donde quiera, haga lo que le parece. Entonces la idea es cómo nosotros también desde este punto de vista. A ver, mi preocupación es cuando está el Estado detrás de estas ideologías. Ahora, después si un grupo tiene estas tendencias desordenadas, es un problema de ellos. O sea, un problema de ellos en donde la van a pasar muy mal. Porque, y de esto me adelanto un poco a algunas cosas que voy a hablar hoy. El Ministerio de Salud de Estados Unidos
el CDC dice que el 1,6% de la población en Estados Unidos es homosexual. Pero el 80% de la totalidad de la población norteamericana que padece VIH es homosexual, no el 1,6%, el 80% de la totalidad. Según la ONU, en América Latina, el 75% de la totalidad de los que padecen VIH. Lo mismo el 75% en todo Occidente de los que padecen enfermedades de transmisión sexual son homosexuales. La tasa de índice de suicidio es 14 veces mayor en la comunidad LGBT que en la comunidad heterosexual. La propensión a las drogas, a las adicciones, son 7 veces mayores en la comunidad homosexual que en la heterosexual. La tasa de alcoholismo es 4 veces superior en la comunidad homosexual que en la heterosexual. La tasa de depresión, ya no me acuerdo, es escandalosa. O sea, ¿qué quiero decir con esto? A esa gente hay que ayudarla, no promoverla e incentivarla. Si usted tiene un problema de alcoholismo, yo no lo puedo ayudar regalándole vía estatal botellas de whisky. Usted tiene el derecho a hacerlo, a tener a no querer corregir su conducta. Pero el Estado no debe alentar esa conducta. Cierto. ¿Por qué? Porque confirmadamente esta conducta de la cual estamos hablando destruye, atenta, daña a la persona que practica estos hábitos. Entonces el Estado tiene que ayudar y en todo caso desaconsejar. Así como cuando uno compra un paquete de cigarrillos, yo no fumo, y dice fumar produce cáncer, por lo menos en Argentina, o da alguna señal de concientización para el fumador, para que el fumador se sienta desmotivado a lo mejor, o le ponen un impuesto al paquete, una política pública que considero buena. Bueno, con esto hay que hacer lo mismo. Hay que tolerar al que quiere fumar. Pero el Estado, hacelo. Pero yo te aviso que estas son las consecuencias. Lo mismo debería hacer con estos hábitos. De tolerar sí, pero desalentar y alentar la vida de familia, alentar el deporte, alentar hábitos operativos buenos. Eso no lo hace el Estado. El Estado está alentando todo esto otro, que daña a la persona que la practica. Y además no lo está alentando a un chico de 20 años. Lo está alentando y promoviendo a los niños desde muy pequeños, cuando no tienen edad de discernimiento, y los conmueven a los niños psicológica, espiritual y emocionalmente con algo tan sensible como lo es la sexualidad, donde no tienen resistencia para discernir o para resistir a ese bombardeo ideológico desde el Estado. Ahí era donde yo decía justamente que los sistemas educativos y los ministerios, ahí es donde hay necesidad de dar un vuelco para poder responder también frente a ello, porque si no, vamos a perder absolutamente todo. Claro. Un niño que no tiene criterio, que no sabe finalmente a qué se está enfrentando, pero que hoy le dan la oportunidad de que venga vestido de mujer, porque ahí vamos a hacer una práctica sencillamente de lo que significa la libertad de género y la elección de cada uno, pues estamos realmente frente a unos... Claro, pero esos establecimientos educativos, no sé en el caso de Colombia cómo se distribuye, pero en Argentina dependen del Ministerio de Educación. Sí. Entonces el Ministerio de Educación depende del Poder Ejecutivo. Es un ministro, es un ideólogo puesto por el presidente. ¿Y quién votó al presidente? ¿Cuál es la ideología del presidente? ¿De qué partido viene el presidente? Bueno, entonces tenemos que votar a un presidente que represente valores opuestos. En Argentina hay 21 ministerios, a partir del 10 de diciembre va a haber 8. El Ministerio de la Mujer, la Diversidad y Género y qué sé yo, va a ser sacado. 13 desaparece. Desaparece el mismo día que asume. No solamente desaparece, sino que es el ministerio más costoso. Tiene un presupuesto 4 veces mayor al Ministerio de Salud. Claro. Fíjese la prioridad del Estado argentino actual. Promover estas porquerías en detrimento de la salud. Inclusive en plena pandemia, este presupuesto era 4 veces más alto. Es un desquicio. Bueno, todo esto se va a terminar. No sin resistencias. Indudablemente feroces, van a haber muchísimas. Feroces. Entonces, no solo internas, sino externas también. Feroces. No, externas. Pero le preguntaron en uno de los debates a Javier si él iba a respetar la Agenda 2030, que yo creo que es una de las responsables de todo esto. No la única, pero sí una de las principales. Y él definió que él bajo ningún aspecto va a tolerar que la ONU se entromezca en las políticas públicas, y porque la Agenda 2030 es marxismo cultural. Literalmente la definió así. Entonces, es una gran tranquilidad.
no solamente por el descalabro económico que él va a tratar de corregir, sino, como le decía hoy, padre, a nivel valores. Hablemos un poco de ese libro negro de la nueva izquierda que ustedes tan generosamente han trabajado con Agustín Laje, Sí. que usted sé que como abogado ha hecho usted ahí un trabajo importantísimo. El tiempo se nos agota, ojalá pudiéramos hablar muchísimo más, pero realmente dejar sembradas algunas inquietudes, particularmente para nuestros seguidores en las redes, de realmente cómo ir desmitificando un poco todo ese mundo, a veces tan... Bueno, tan oculto. ese libro a nosotros nos trajo un antes y un después, para nosotros y para mucha gente. Imagínense que lo escribimos en el 2015, lo editamos en el 2016, ahora acaba de salir en Italia y acaba de salir en Brasil, obviamente en italiano y en portugués. Bien, bien. Después de tantos años, se ha publicado en 15 países, en Estados Unidos, en inglés y en castellano, en España, y como le decía, en Italia. O sea, ha sido revolucionario, ¿no? O sea, nos enfrentamos cuando todavía este tema no estaba muy claro y nos consideraban conspiranoicos, misóginos, homofóbicos, no sé, nos decían todos los epítetos. Bueno, creo que tuvimos en todo caso la virtud de ver venir una serie de cosas que hoy se han impuesto de una manera, con una tremenda agresividad y con una tremenda hegemonía. Así que sí, yo creo que se ha convertido en un clásico ese libro. Nunca yo como escritor tengo 15 libros y vendí tanto como con ese libro. Se vendió, no tengo las cifras, pero entre versiones digitales y versiones de físicas, cientos de miles. Tendría que ponerme con Agustín a trabajar para saber cuánto se ha vendido, las reediciones que se hicieron en cada país. En ese libro denunciamos la ideología de género y tiene dos partes. Por un lado denunciamos el peligro feminista y por otro lado el peligro LGBT. No el peligro de la mujer ni el peligro del ciudadano homosexual. Son dos cosas distintas. Porque es importante hacer este tipo de distinciones, porque entonces fácilmente intentan decir, nos atacan y nos destruyen por esto y por esto. Tratar de hacer esa claridad. En nuestras conferencias de acciones de mujeres, pero no son feministas. El feminismo no representa a la mujer, se arroga la representación de la mujer. Y la persona que tiene una orientación sexual no heterosexual, muchos sufren y hay que ayudarlos. Y no están orgullosos ni hacen ostentación. O en todo caso viven como pueden, de la mejor manera que pueden. No se sienten identificados con estos movimientos que hacen un culto, un alarde, un proselitismo pornográfico. Ahí estoy con mi querido amigo Samuel Ángel. Samuel. ¡Qué alegría! Compañero a Samuel lo conozco desde el 2011, que fue la primera vez que vine a Colombia. Esto estaba fuera del guión. Y bueno, o sea, no son representativos, son representativos de ellos mismos, muy bien financiados, ¿no? Porque ahí fue donde finalmente este programa, digamos, de alguna manera se volvió exitoso porque se le puso muchísimo dinero. Entonces el feminismo y esta ideología de género tienen lastimosamente unas asignaciones presupuestales demasiado grandes. Todo el mundo se interesó finalmente y en tratar de hacer unas campañas de defensa de lo que no es defendible, finalmente, Nicolás, ¿no? Bueno, son ONG de pseudofilántropos muy conocidas. Pero los gobiernos nacionales también los hacen, ¿no? Bueno, pero los gobiernos nacionales muchas veces llegan financiados por estas organizaciones que les financian las campañas, tienen compromisos políticos y después tienen que aplicar como políticas públicas esto, sin advertir lo que están haciendo. Entonces, desde Naciones Unidas, la OEA, el G20, como organismos transnacionales. Después organismos de carácter privado, como la Fundación de Soros, de Bill Gates, Rockefeller, Ford, etc. Organismos multinacionales abortistas, como la Planned Parenthood, que dice, si se instala el aborto, nosotros instalamos nuestras clínicas, que es muy caro hacer un aborto además, y para eso tenemos que financiar a los movimientos y partidos que tienen el aborto como agenda. O que a lo mejor no lo dicen en campaña, lo aplican después. Exactamente. Bueno, sí, no. Acá hay un problema, acá hay una mezcla ideológica, política y económica. La Agenda 2030 de ustedes aquí, ¿cómo la meten dentro de todo su tema desde el punto de vista de lo que significa la concientización que se viene haciendo de este creciente que ya hemos visto que tiene futuro realmente si se trabaja bien?
Bueno, primeramente yo lo que quiero decir es que la Agenda 2030, más allá, ojo, porque a veces aparecen no pocas voces que tratan a uno de que creen que hay una conspiración. Pongan Agenda 2030 en Google, inmediatamente el buscador los va a llevar a la página oficial de la ONU, donde está la agenda con todos sus puntos. Entonces, y ahí tenemos el cambio climático, donde se dice anticientíficamente que es antropogénico. Ahí tenemos las políticas de género, los derechos sexuales del niño, los derechos de la mujer a disponer de su cuerpo, todo subterfugio del aborto, de todo esto. Ahora, las declaraciones de principios son muy buenas, que todos sean felices, que todos seamos iguales, que todos tengamos... O sea, es todo muy atractivo. Detrás de eso hay un peligro. Por eso es muy importante desenmascararlo. Pero además, es una intromisión en los asuntos soberanos de los Estados libres. Porque nadie conoce quiénes son los miembros de la ONU. Uno conoce al diputado, al senador, al presidente, que es a quien votó para que represente los intereses de su país. La Agenda 2030 quiere que sus estados signatarios sean estados títeres y que apliquen las políticas que nadie eligió y que nadie conoce. ¿Quién? Que decidieron en el escritorio. ¿Cuántos colombianos se meten en la página de la ONU a ver qué es la Agenda 2030? ¿O cuántos argentinos? No. Y sin embargo, los políticos luego les bajan ese esquema para que la apliquen a través de la legislación y las políticas de los ministerios, etc. Así que es parte del enemigo. No del adversario, del enemigo. Muy bien. Nicolás, pues agradecer infinitamente. Usted ha sido un gran y proficuo escritor. Háblenos un poco de sus libros. Ayúdenos con eso para que quede un poco también de libros a través de los cuales muchos de nuestros televidentes tendrán la oportunidad de encontrarse y decir: ¿quién es Nicolás, este hombre tan interesante con estas posiciones? No, bueno. Que viene eufórico desde Argentina, sí. Ahora seguramente participando en ese gobierno. Quién sabe si lo volveremos a ver por estos lados. No, seguro, si yo siempre venía, siempre he venido muchas veces. Bueno, ahora tengo la suerte de estar de vuelta. No, yo digamos, tengo diferentes capacitaciones. Soy abogado de base. Soy abogado, pero además soy docente egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Estudié terrorismo y contrainsurgencia en la Universidad Nacional de Defensa de Washington, en el CHDS. También tengo estudios complementarios, estudié filosofía atomista, pero en un diplomado, pero fundamentalmente he aprendido de manera autodidacta a través de los libros. Tengo 15 libros publicados, mayormente sobre asuntos políticos. Muy bien. América Latina u otros. En el último libro, lo saqué el año pasado, fue un éxito muy fuerte en Chile, y se trata de desenmascarar a un personaje que la izquierda ha construido como un héroe y claramente no lo fue, que se llama La dictadura comunista de Salvador Allende. Es mi último libro. Ahora tengo pensado para el 2024 escribir, porque este año viajé tanto que no tuve tiempo. Muy bien. Nos alegramos muchísimo. Aquí tienen otra opinión para que ustedes se vayan formando frente a este barabonda de que hay de información, donde hay palabras claras, donde hay sentidos reales, patrióticos, familiares, nacionales, porque nos hace falta obligatoriamente reconocer y poder desenmascarar a muchos enemigos que se disfrazan con palabras adulterantes, ¿no? Porque son bellos. El discurso, usted bien lo decía, es realmente sonante y por ello es tan atractivo, pero dentro hay venenos muy fuertes que claro, pueden estar ahí. Claro que sí. Así que le agradecemos a Nicolás este tiempo que nos regaló. Sabemos de su cansancio, lo dejamos que vaya a descansar un poco para que esta tarde se pueda encontrar también muy, pero muy lúcido con este deseo de poder comunicar a un grupo de gente que llegará hoy con sed de poder ver y beber también fuentes reales. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Muchas gracias.